En diciembre de 1937, oficiales japoneses alinearon a mujeres en las calles de Nankín y fotografiaron lo que les hicieron. No como prueba de un crimen, sino como trofeos. Sonrieron a la cámara, posaron junto a los cadáveres. Y aquí viene la parte que debería helarte la sangre. No se trataba de soldados que perdieron el control en el caos de la guerra. Fue algo ordenado, incluido en la estrategia militar y documentado en informes oficiales. Pero eso ni siquiera es lo peor, porque lo que voy a mostrarles revela una verdad que los historiadores, los gobiernos y los militares han intentado ocultar durante siglos. La violación sistemática y la ejecución pública de mujeres no fue un crimen de guerra que ocurrió durante los conflictos. Fue un arma de guerra en sí misma, tan calculada como lanzar bombas, tan estratégica como cortar las líneas de suministro. Y sigue ocurriendo en la actualidad. Al final de este vídeo, verán 3 pruebas que cambiarán radicalmente su forma de entender la guerra. En primer lugar, el antiguo manual militar romano que describía explícitamente la violencia sexual, como un método táctico para quebrantar la moral del enemigo conquistando a sus mujeres. En segundo lugar, la técnica de ejecución diseñada específicamente para maximizar la humillación pública y propagar el terror más rápido de lo que cualquier ejército podría marchar. Y en tercer lugar, la prueba de que todos los grandes ejércitos de la historia moderna, las fuerzas aliadas, las del Eje, las soviéticas y las respaldadas por Estados Unidos, han utilizado esta arma, sin excepciones. Si estás viendo esto, estás a punto de aprender algo que no se enseña en ninguna clase de historia. Suscríbete ahora mismo, porque esto se pone más oscuro. Y la semana que viene, revelaré cómo los ejércitos modernos siguen entrenándose para esto con diferentes nombres. No te vayas todavía. En exactamente 5 minutos, te mostraré el documento que prueba que no se trataba de soldados que perdían el control. Fue planeado, aprobado y repetido a lo largo de 2000 años de guerra humana. Déjame mostrarte el arma que se esconde a plena vista. Imagina un mapa de la civilización humana. Ahora, observa cómo ilumino todos los conflictos en los que se documentó la violencia sexual sistemática como estrategia militar. La antigua Roma, la Europa medieval, las Américas coloniales, la Segunda Guerra Mundial, ambos teatros, Corea, Vietnam, Bangladesh, Bosnia, Ruanda, Congo, Darfur, Siria, Ucrania. Ya no es un mapa, es una constelación. Esto es lo que no te cuentan en clase de historia. La violencia sexual en tiempos de guerra no es un daño colateral. No son soldados borrachos, no es la niebla de la guerra. Los teóricos militares a lo largo de los siglos han escrito sobre ello como una ventaja táctica. Sun Tzu no lo incluyó en el arte de la guerra, pero los generales romanos lo discutieron abiertamente. Los estrategas otomanos lo documentaron. Los oficiales japoneses la fotografiaron. Y aquí está porque esto es importante ahora mismo, en 2024. Las Naciones Unidas supervisan actualmente más de 20 conflictos activos en los que se está utilizando la violencia sexual sistemática como arma. No son 20 incidentes aislados, sino 20 zonas de conflicto completas. El arma que describo no es historia antigua acumulando polvo en los museos. La estás viendo desarrollarse en las noticias. Simplemente no sabían lo que estaban viendo. Pero esto es lo que nadie les dice. Para entender por qué funciona esta arma, hay que comprender la retorcida lógica militar que hay detrás. Y esa lógica fue perfeccionada hace 2000 años por la maquinaria bélica más eficaz de la historia de la humanidad. El Imperio Romano no se limitó a conquistar territorios. Borró civilizaciones. Y dejó constancia por escrito de cómo lo hizo exactamente. La psicología de la conquista, derrotar al enemigo sin disparar un solo tiro. Abre cualquier traducción de la historia de Roma de Livio. Puedes comprarla ahora mismo en Amazon y pasar a los mitos fundacionales. Encontrarás algo que te hará sentir profundamente incómodo. Los romanos contaban la historia de la violación de las mujeres sabinas, no como una tragedia, sino como una estrategia. Déjame leerte la cita real. Los jóvenes romanos,
a una señal determinada. Se apresuraron a secuestrar a las hijas de sus vecinos. La mayoría fueron secuestradas al azar, pero algunas especialmente hermosas fueron reservadas para los senadores más importantes. Fíjate en el lenguaje, a una señal determinada, no en el caos, no por impulso, una señal. Esto fue coordinado. Pero aquí está lo que tu profesor de historia nunca mencionó. Los comandantes militares romanos escribieron sobre esto abiertamente en su doctrina estratégica. La lógica era terriblemente simple. Se podía derrotar al ejército enemigo en batalla, y éste se reagrupaba, se reconstruía y volvía para vengarse. Su honor lo exigía, pero violar a sus mujeres públicamente, forzar embarazos. Esos niños no podían reclamar el linaje de su padre. La línea familiar quedaba borrada. La continuidad genética de la comunidad quedaba truncada. No solo derrotabas al ejército, borrabas su futuro. Y aquí está la segunda capa que lo hace aún más oscuro. No se trataba de gratificación sexual. Se trataba de la aniquilación de la identidad. La teoría militar romana lo describía como la conquista de la conquista. No solo tomabas sus tierras, absorbías a su pueblo haciéndoles tener hijos romanos. Imagina que estás defendiendo tu ciudad. Tienes murallas, armas, soldados entrenados. Estás dispuesto a morir luchando. Pero entonces el enemigo no ataca tus murallas. Ataca algo que no puedes defender con espadas. Tu cultura, tu linaje, tu propio futuro. Eso no es guerra, es aniquilación psicológica. Y funcionó. El Imperio Romano conquistó 3 continentes y duró 1000 años. Otras potencias militares observaron, aprendieron, copiaron. Recuerda este patrón. Violación más embarazo forzado más exhibición pública. Les voy a mostrar esta fórmula exacta repetida a lo largo de la historia. Las tácticas se volvieron más brutales. La documentación se volvió más clara, pero la estrategia fue idéntica. Roma cayó en el año 476 d.C., pero su libro de jugadas no. 1461 años después, en 1937, un ejército tomaría esta estrategia y la industrializaría. Lo que hicieron en Nankín durante 6 semanas sigue siendo una de las peores atrocidades de la historia de la humanidad. Y lo documentaron todo. La violación de Nankín se convirtió en algo sistemático e industrial. Advertencia. Lo que voy a describir está documentado con pruebas fotográficas que aún existen en los archivos de los tribunales militares. Cuando las fuerzas japonesas capturaron Nankín en diciembre de 1937, los oficiales no solo permitieron las atrocidades, sino que las organizaron. Los soldados formaron filas, se turnaron, y varios oficiales fotografiaron los acontecimientos, revelaron las películas y guardaron las fotos en sus colecciones personales. Lo sabemos porque las fuerzas aliadas encontraron las fotografías después de la rendición de Japón. Esas imágenes se presentaron como prueba en el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Las cifras son impactantes. Entre 20.000 y 80.000 mujeres violadas, de entre 6 y 80 años. Y aquí está el detalle que revela que se trataba de una estrategia, no de un caos. Después de las violaciones, los soldados apuñalaban a las víctimas con bayonetas en las calles públicas y dejaban los cadáveres a la vista, no en callejones ni escondidos. En las principales avenidas, donde la multitud se veía obligada a verlos, el empresario alemán John Ray vivió en Nankín durante la ocupación. Llevaba un diario. Se puede leer. Ha sido publicado. 17 de diciembre de 1937. El horror en la ciudad es indescriptible. Los cadáveres se amontonan en las calles como advertencias públicas. Las mujeres gritan durante toda la noche. Esto no es guerra, es terror sistemático. Sistemático. Él utilizó esa misma palabra, pero hay algo que nadie le cuenta. Esto no era exclusivo de la cultura militar japonesa. Sé lo que está pensando. Era el brutal ejército japonés. Era cultural. Era específico de ese conflicto. ¡Pare! No hagas clic todavía porque lo que voy a revelar en la siguiente sección destrozará por completo esa cómoda ilusión.
Las potencias aliadas juzgaron a los oficiales japoneses por estos crímenes. Los fiscales estadounidenses los calificaron de inhumanos y bárbaros. El propio presidente Truman condenó las atrocidades. Los principios de Nuremberg se establecieron en parte como respuesta a Nankín. Y luego, en 1945, cuando las fuerzas aliadas liberaron Europa, hicieron exactamente lo mismo. Tenemos los registros hospitalarios, tenemos los informes militares, y lo más condenatorio de todo, tenemos pruebas de que el mando aliado sabía lo que estaba pasando y no hizo nada. La liberación de Berlín debería haber sido un momento de justicia. En cambio, se convirtió en una de las mayores atrocidades masivas de la guerra moderna. Y es probable que tu libro de historia nunca lo haya mencionado. Sé que esto se está volviendo increíblemente oscuro. Si sigues viendo el vídeo, es evidente que eres alguien que quiere comprender las brutales verdades que las historias oficiales intentan ocultar. La historia real no es limpia. No se trata simplemente de buenos contra malos. Asegúrate de estar suscrito, porque la semana que viene revelaré cómo los estrategas militares modernos siguen discutiendo estas tácticas en doctrinas clasificadas, solo que utilizando una terminología diferente. Lo llaman operaciones psicológicas y degradación de la moral. Pero los métodos los reconocerás. Ahora, déjame mostrarte la atrocidad que los historiadores aún no pueden reconocer por completo. La liberación que no fue tal, cuando los héroes se convirtieron en perpetradores. El historiador británico Anthony Beevor pasó años investigando los archivos militares soviéticos que se abrieron después de la Guerra Fría. Lo que encontró documentado en su libro, La caída de Berlín, 1945, debería cambiar fundamentalmente nuestra forma de entender la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas soviéticas agredieron a unos 2 millones de mujeres alemanas durante la ocupación de Berlín y Alemania Oriental. 2 millones de mujeres. Conocemos las cifras porque los hospitales militares soviéticos las documentaron. Los registros hospitalarios de Berlín de 1945 a 1946 muestran que se realizaron más de 100.000 abortos. 100.000 en una sola ciudad en 12 meses. Pero aquí está la parte que convierte esto en un crimen de guerra a nivel de mando. No solo soldados individuales. El mando supremo aliado lo sabía. El personal del cuartel general de Eisenhower documentó las quejas de civiles alemanes, trabajadores de la Cruz Roja e incluso oficiales soviéticos que estaban perturbados por lo que habían presenciado. Los informes llegaron a los más altos niveles del mando aliado, y la respuesta fue el silencio. No se emitieron órdenes, no se impuso disciplina, no se iniciaron investigaciones. Y no fueron solo las mujeres alemanas. A medida que las fuerzas soviéticas avanzaban por Polonia, Hungría y Yugoslavia, países que supuestamente estaban liberando, los soldados también se cebaron con las mujeres de allí. Se calcula que decenas de miles de mujeres polacas y yugoslavas que habían luchado como partisanas junto a las fuerzas soviéticas. El mensaje psicológico era: hemos ganado, ahora nos pertenecéis, todas vosotras. Mientras tanto, en Europa Occidental, se desarrollaba otra forma de violación pública. Las mujeres acusadas de fraternizar con los ocupantes alemanes eran arrastradas a las plazas de las ciudades por sus propios vecinos. Les afeitaban la cabeza, les rasgaban la ropa, las paseaban por las calles mientras la multitud les escupía. Miren estas fotografías, miren a la multitud. No eran soldados, eran civiles normales, madres, comerciantes, profesores que participaban en una humillación pública ritualizada. El mensaje era el mismo que en Roma, en Nankín, en Berlín. Los cuerpos de las mujeres son marcadores territoriales. Violarlas es declarar la propiedad. ¿Saben por qué esto no aparece en sus libros de historia? Porque la narrativa de la posguerra requería héroes y villanos claros. Los aliados eran liberadores. El eje eran monstruos. Esta historia lo complicaba todo. Así que los historiadores la enterraron. Durante décadas, los archivos soviéticos permanecieron sellados. Los historiadores militares occidentales se centraron en las batallas y la estrategia, y la mayoría de los supervivientes nunca hablaron de ello.
Algunos no pudieron, muchos se suicidaron. Ahora probablemente estén pensando, vale, pero eso fue la Segunda Guerra Mundial. Es una época diferente, con valores diferentes. Seguro que la guerra moderna no es así. Paren. Lo que les voy a mostrar ocurrió en la década de 1990, durante la era del GPS, cuando la CNN retransmitía en directo, cuando las Naciones Unidas tenían fuerzas de paz sobre el terreno y utilizaban campos de violación, instalaciones organizadas con horarios. El manual moderno, Ruanda, Bosnia y los crímenes de guerra que nunca cesaron. En 1998, el Tribunal Penal Internacional condenó a Jean-Paul Aesu, un funcionario ruandés, por genocidio, no por matar, sino por violar. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que un tribunal internacional dictaminó que la violencia sexual sistemática puede constituir genocidio. Los testimonios revelaron algo que debería horrorizarte. Durante el genocidio de Ruanda de 1994, los extremistas no solo utilizaron la violencia sexual de forma oportunista, sino que la organizaron. Los testigos describieron cómo los soldados lo llamaban romper la voluntad de resistir. Entre 250,000 y 500,000 mujeres fueron violadas durante 100 días. A los niños nacidos de estas agresiones se les dio un nombre específico, niños del odio. Les pusieron nombre, les clasificaron, pero Ruanda no fue un caso único. Exactamente al mismo tiempo, en Bosnia, una guerra diferente estaba desplegando exactamente la misma arma con una organización aún más escalofriante. Entre 1992 y 1995, las fuerzas serbias establecieron campos de violación, no instalaciones ocultas ni operaciones secretas, sino campos con vallas y guardias con horarios. Los testimonios de las supervivientes y las condenas del tribunal confirmaron que estos campos tenían un propósito explícito: la fecundación sistemática de las mujeres musulmanas. La lógica militar de forzar el embarazo hacía biológicamente imposible ocultar lo que había sucedido, y convertía a los niños en recordatorios vivos que destruirían las estructuras familiares musulmanas. El Manual de Roma 2000 años después. Coordenadas GPS y todo lo demás. Las ejecuciones se retransmitían por la radio local. Los comandantes describían con todo detalle lo que habían hecho a mujeres concretas y luego las ejecutaban públicamente. Los cadáveres se convertían en vallas publicitarias. La radio se aseguraba de que todo el mundo se enterara. ¿Ve ahora el patrón? Roma. Violación pública y embarazo forzado para borrar el linaje enemigo. Nanjing. Violación pública y ejecución para aterrorizar a la resistencia. Berlín. Violación masiva para demostrar la conquista total. Bosnia y Ruanda. Violación organizada, embarazo forzado, ejecución pública, retransmisión para maximizar el impacto psicológico. La tecnología cambió. La documentación se hizo más clara, pero la táctica fue idéntica a lo largo de 20 siglos. Y aquí está la verdad que los historiadores militares no quieren reconocer. Todos los ejércitos, todas las naciones, todas las alianzas en algún momento de la historia han utilizado esta arma. Las legiones romanas, las fuerzas imperiales japonesas, el ejército rojo soviético, los paramilitares serbios, incluso las fuerzas respaldadas por Estados Unidos en conflictos de los que no hablamos. Pregunta qué pasó en las aldeas donde operaban las milicias apoyadas por Estados Unidos en Centroamérica y el sudeste asiático. No se trata de que una cultura sea más brutal, se trata de la guerra en sí misma. La condena de Akesu en 1998 estableció finalmente que la violencia sexual sistemática es un arma de guerra según el derecho internacional. Ahora la juzgamos. Tenemos tribunales, tenemos documentación. Pero fíjense en esto. La Organización Mundial de la Salud estima que solo en 2023, más de 250,000 mujeres en zonas de conflicto activo sufrieron violencia sexual sistemática. En 2023, el año pasado, Ucrania lo denunció, Sudán lo denunció, Etiopía lo denunció, Myanmar lo denunció. La misma arma, la misma lógica, el mismo objetivo. Así que esto es lo que hemos aprendido. Durante más de 2000 años,
Los ejércitos de todas las civilizaciones han utilizado los cuerpos de las mujeres como armas de guerra psicológica, no porque los soldados perdieran el control, no por la confusión de la guerra, sino porque funciona. La violencia sexual pública combinada con la ejecución crea un terror más eficaz que cualquier bomba. Se propaga más rápido que cualquier propaganda, rompe la resistencia más a fondo que cualquier asedio. Y las pruebas son abrumadoras. La doctrina militar romana lo documentó como estrategia. Los registros de los tribunales japoneses demostraron que estaba organizado. Los archivos soviéticos y aliados confirmaron el conocimiento a nivel de mando. Las condenas penales internacionales lo establecieron como genocidio sistemático. La razón por la que las mujeres fueron violadas y ejecutadas públicamente durante las guerras no tenía que ver con el sexo. No tenía que ver con el odio. No se trataba de que los soldados perdieran su humanidad en el combate. Se trataba de ganar. Los estrategas militares a lo largo de la historia reconocieron que no se derrota a los enemigos simplemente destruyendo sus ejércitos. Se les derrota destruyendo su voluntad de ser enemigos, borrando su identidad, haciendo imposible su futuro. Los cuerpos de las mujeres se convirtieron en el campo de batalla porque violarlas enviaba un mensaje que las espadas y las armas no podían enviar. Todo lo que eres, todo lo que podrías ser ahora, nos pertenece. Y aquí está por qué esto es importante. En este momento, por fin contamos con leyes internacionales contra esta arma. Podemos procesarla, podemos prevenirla, pero solo si reconocemos lo que realmente es. Mientras sigamos llamando a la violencia sexual sistemática en tiempos de guerra, daños colaterales o crímenes de guerra cometidos por soldados individuales, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, a la historia y a las sobrevivientes. Se trata de una estrategia militar perfeccionada a lo largo de milenios, desplegada por todos los ejércitos importantes y que todavía se utiliza en los conflictos actuales. Así que aquí va mi pregunta para ustedes, y quiero que realmente piensen en ello. ¿Debería castigarse la violencia sexual sistemática con la misma severidad que el uso de armas químicas? ¿Deberían los oficiales de alto rango enfrentarse a las mismas consecuencias por ordenar estos ataques que por ordenar un ataque con gas? Dejen su respuesta en los comentarios. Y si piensan que no podemos demostrar que los comandantes lo ordenaron, vuelvan atrás y vean la sección 2. Tenemos los documentos. Si quieres entender cómo los tribunales de crímenes de guerra modernos juzgan realmente estos casos, ¿y por qué tan pocos comandantes se enfrentan a la justicia? Mira este video a continuación. Desgloso las lagunas legales que permiten a los perpetradores escapar. Gracias por ver Something This Dark. Es importante que lo sepas. Suscríbete para no perderte nada cuando descubra más verdades que no enseñan en